A ver quién lo ayuda. ¿Quién ayuda ahí? Vamos, vamos, gente. Listo. ¿Listo o suspendido? A ver, son diferentes, ¿no? ¿Cuál sería cuál? O sea, en este caso para mí sería listo por una cuestión de que está conectado a Zoom, únicamente está iniciando, esperando que se inicie la sesión. Bien, está esperando ahí. ¿Qué estará esperando? A que usted dé el ok Ajá, ¿y esa cómo para será iniciar. esa operación? ¿Cómo será esa operación? ¿Cómo ¿Cómo, sería esa operación? cómo es la operación a que yo dé el ok? Una operación de entrada. Exacto. ¿Y qué No. pasa cuando un proceso... Bueno, apago la cámara. ¿Qué pasa cuando un proceso entra en operación de entrada? Está como bloqueado, suspendido. ¿Qué significa que esté bloqueado o suspendido? Muy bien. Ignacio, vamos, Ignacio, que Que, usted lo tiene, vamos. que está esperando una tarea de entrada-salida, pero para no gastar memoria de la memoria principal se baja disco y cuando reciba la entrada o salida que está esperando, se carga como listo suspendido y se vuelve a la ejecución. Bien, Gerardo, ¿estás ahí? Gracias, Ignacio. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, escúchame. Tenemos varios estados, tenemos hasta 7 estados de proceso, ¿sí? Tenemos un Mm, proceso en estado listo, tenemos un proceso en estado en ejecución, tenemos un proceso en estado bloqueado, tenemos un proceso en estado bloqueado suspendido, tenemos un proceso en estado listo suspendido, ¿sí? Vas a revisar después porque tu lista fue bastante breve. ¿Estamos de acuerdo? Puedes sí, investigar un sí. poco más. Muchas Ujú. gracias. ¿Qué onda la actividad? Eh, A ver, ya hablé con varios, pero vamos a hablar con No algunos. sé. Sí, ¿quién habla? Giovanna, disculpe, yo me conecté tarde porque estaba con herreros en casa y recién me entero de la actividad y todo. ¿La hago y se la mando también al mail? ¿O era Sí, sí o tal sí cual, hasta las tal 5? cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, 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 ahora se sí. la mando. De 10. Paulina Tirante, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, Paulina. ¿Está Sí, Paulina? profe. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, usted. ¿Todo en orden? ¿De dónde sos, Pau? Yo soy del interior de Córdoba, Villa Valeria. ¿Cómo se llama? Villa Valeria, Ah, ¿dónde queda Villa Valeria? el sur de Córdoba. ¿Cerca Bien de? al sur. Maquena, Ajá, Vicuña Maquena, mucho bien. más al Bien, bien, sur. perfecto. ¿Cerquita de San Luis? Sí, cerca de San Luis. Mira vos. ¿Y vas a San Luis o está todo bloqueado? No se puede ahora ir. Ah, de 10. Escúchame, ¿qué te pareció la actividad? Estuvo buena, no la llegué a hacer toda. Bien. ¿Entendiste esa opción, esa idea de poner las cosas en tus palabras? ¿Sí? ¿Estamos? Porque a veces nos pasa a todos que a veces elaboramos conceptos, pero con palabras de otras personas y a veces nos cuesta entender, ¿sí? Entonces, cuando lo ponemos en nuestras propias palabras, me parece que es más simple. Eso es lo que apuntaba esta clase, esa parte de la clase. ¿Te parece que comencemos, Pau? Sí. De 10. Bueno, lo que vamos a ver ahora es continuar con la unidad 3, que es administración de procesos, y vamos a hablar de las estructuras de control de procesos. Si se acuerdan, la clase pasada hablamos de 4 tablas que gestionábamos con los procesos. ¿Alguien se acuerda el nombre de las 4 tablas? Sí, todos, ya sé. Tabla de archivos, tabla de entrada-salida, tabla de procesos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y tablas de memoria. Muy bien. Perfecto, entonces. Lo que vamos a ver ahora es que tenemos la estructura de control, la imagen de un proceso, la pila del sistema, el bloque de control de proceso, funciones del núcleo del sistema operativo, disculpen, control de procesos, modo de ejecución, creación de procesos, cambio de procesos y cambio de estado de proceso. Vamos a ver qué cubrimos de este temario bastante ambicioso. Cuando hablamos de estructura de control de procesos, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es determinar la ubicación de los procesos y conocer sus atributos. ¿Alguien me puede decir un atributo de un proceso hacia el azar? ¿Qué atributo podría ser un proceso? ¿Qué atributo? el ID puede ser, profe. Excelente, Ariel. Gracias, Ariel. El ID, exactamente. Tenemos una tabla principal de procesos que va a tener una entrada para cada proceso. ¿Sí? ¿Cuál será la clave primaria de esa tabla? Si pudiéramos pensarla de modo relacional. El ID de proceso. Muy bien. Contiene la ubicación de cada proceso mediante un puntero a la imagen del proceso. ¿Sí? Entonces tenemos un ID del proceso, que será el proceso 1500,
y va a tener un puntero a la imagen del proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de la imagen del proceso vamos a tener unos determinados datos del usuario, un programa del usuario. Por ejemplo, los datos del usuario son el archivo que ustedes crearon recién, el que se llama guía 2K7. El programa del usuario puede ser un Word o un LibreOffice, depende del programa del editor de texto que estén utilizando, o Gmail, si directamente lo hicieron en Gmail. Una pila del sistema y un bloque de control del proceso, ¿sí? Los datos del usuario es la parte que el usuario puede modificar. Ejemplo, el contenido de un mail, el contenido de un documento, ¿sí? El nombre de un archivo. ¿Eh? El programa del usuario, el conjunto de instrucciones a ejecutar. Ejemplo, un visualizador de PDF. Ejemplo, Spotify. Ejemplo, Gmail. Ejemplo, Outlook. La pila del sistema, cada proceso contiene una o más pilas LIFO. ¿Qué será una pila LIFO? A ver, un segundo para que me digan qué es lo que es una pila LIFO. Last in, first out. Primero en entrar. Que el último dato en entrar es el primero en salir o en leerse. ¿Cómo es entonces last in, last out? ¿Cómo es? ¿Qué significa? Bueno, yo había dicho que bueno, que sería que el último dato en entrar a la pila es el primero en salir. El último en entrar, primero en salir. Exactamente. Claro. Last in, first out. Exactamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que hay un determinado orden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, último en entrar, primero en salir. Y después tenemos un bloque de control de proceso que tiene conjunto de atributos para que el sistema operativo pueda gestionar los procesos. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de ejemplos de imágenes de proceso son esto. Vamos a tener un identificador del proceso, vamos a tener una información del estado del procesador, vamos a tener información del control del proceso, vamos a tener, por ejemplo, espacio privado de direcciones de usuario, programas de datos, espacio compartido de direcciones y usuarios, ¿sí? Toda esa información la vamos a tener en la imagen de los procesos, ¿sí? A medida que usamos procesos, cada proceso se va generando la imagen y de ahí vamos a utilizándola para ir avanzando. Como dijimos recién, la pila LIFO tiene una información que se va procesando a medida que el proceso se ejecuta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, seguimos entonces. La pila del sistema, que era la pila precisamente de la que estábamos hablando precisamente, es un conjunto ordenado de elementos. Hablamos ya de la importancia del orden, ¿sí? A los que se accede en forma de LIFO. Entonces tenemos último en entrar, primero en salir, ¿sí? El objetivo es almacenar los parámetros y direcciones de retorno de los procedimientos y llamada al sistema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos parámetros, direcciones de retorno y llamadas al sistema. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ya vamos a tener una pila del sistema y tenemos la llamada al procedimiento número 1. ¿Sí? Acá estamos haciendo un determinado, no sé, un determinado algoritmo, tenemos una llamada al procedimiento número 1. Después vamos a tener una llamada al procedimiento número 2 y después vamos a tener una llamada al procedimiento número 2. ¿Sí? Tenemos el programa principal, llama al procedimiento 1, el 1 llama al procedimiento 2. ¿Cuál les parece que puede ir ¿cuál les parece que se va a resolver primero? Por ejemplo, ¿la llamada al procedimiento 2 o la llamada al procedimiento 1 o el programa principal? A ver, pensando en la pila, ¿cómo les parece que va a funcionar esto? Procedimiento 2. Exactamente, ¿sí?
Entonces, cuando vamos viendo la evolución de nuestra pila, tenemos una determinada instrucción que se ubica en la parte más baja de la pila. A medida que avanzamos, cuando se va llamando el procedimiento 2, vemos que se va cargando otro ítem en la pila, otro elemento en la pila, y cuando vemos que se resuelve, ¿cuál se resolvería acá? A ver, ¿cuál sería que se resuelve? ¿El 501 o el 601? El 501. ¿Quién dijo eso? Ahora es 601. Ay, pero Ignacio ¿quién? Cantoni. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Ya charlamos muchas veces, ya somos amigos, ¿no es cierto? Sí. Bien, acuérdate cómo era la pila, Ignacio. ¿Cómo era la pila? Que a medida que, o sea, aparece el segundo procedimiento como estamos viendo ahora, Sí, que sería el que está abajo y se va cargando hacia arriba sería la pila. ¿te acordás del nombre de Pero- la pila o no? ¿Te acordás del nombre de la pila o no? Sí, la que decía de pila LIFO. Sí, ¿cómo es LIFO entonces? ¿Qué significa LIFO? ¿Cómo era? Me olvidé. Dale, vamos, pensémoslo, no hay apuro. ¿Cómo era el LIFO? ¿Alguien lo ayuda? Último en entrar. Último en entrar, last out. in, first out. Last in, first out. ¿Qué Bien. significa eso, Ignacio? Que entra el último y, o sea, entra el último proceso y sale primero, digamos. No. A ver, ¿quién le explica a sería así. Ignacio? No. A ver, ¿quién le explica a Ignacio lo que es una pila LIFO? Vamos, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Puedo? Dale, Ignacio Vallecillo, a ver. Un Ignacio explicándole a otro Ignacio. Los Ignacios. Rompimos la Matrix. Vos A tenés ver, vos tenés que la primera instrucción que se carga es la 501, ¿cierto? Sí. Después te bien. viene la 601. Esa se coloca Sí. por encima de la 501, por lo tanto, esa va a ser la última que entró. ¿Sí? Y va a ser la Bien, primera en bien, salir. bien. Siempre Claro, tomo yo lo de entendí arriba al hacia revés. abajo. Bien, ¿Entendés? bien. Listo. Porque si no sería Muchas gracias. una FIFA. ¿sí? Entonces, Ah, eso significa perfecto. LIFO. Significa que el último elemento puesto en la del pila va a ser el primer elemento en salir. ¿Sí? ¿Qué Bien. conocemos LIFO de la vida real? A ver, ¿qué se les ocurre del LIFO de la vida real? Una pila de platos. ¿Cómo? Una Lavar los pila, platos. exactamente, una pila de platos, ¿sí? El plato que puse más arriba, cuando lo voy a tomar, es el último en entrar, primero en salir. Excelente, buen ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá vemos nuestra pila, cómo saca el elemento 601 y ahí sigue el elemento 501 en la pila, ¿sí? Si entra el 701, ahora, ¿cuál será el siguiente elemento en salir? El 701. ¿Y el resto qué dice? ¿Estamos los dos, Ignacio y yo, nomás en la clase? ¿Y el resto? Sí, tienes Sí, razón, Ignacio. 701. Coincido con el Ignacio. Bien, coincido con el Ignacio que no se equivoca. Bien. Perfecto, sí. Sale el 701, ¿sí? En el momento que, como la pila es LIFO, en el momento siguiente va a salir el 701, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Se entendió el concepto de pila de sistema? ¿Se entendió que es una pila LIFO? ¿Se entendió cómo funcionan las pilas LIFO? ¿Sí? ¿Se entendió que incluyen llamadas a procedimientos, a diferentes procedimientos, llamadas al programa principal? ¿Se entendió todo eso? Sí, bro. Bien, Sí, gracias, Daniel. Bueno, después hablamos de bloque de control de proceso. El bloque de control de proceso es la principal estructura de datos de un sistema operativo para administrar los procesos. Contiene toda la información que necesita el sistema operativo de un proceso. Contiene los datos del usuario, programa, disculpen, toda la información del proceso son los datos del usuario, datos del programa. El bloque de control de proceso es esta partecita, ¿sí? Y la vamos a ampliar, vamos a hacer ahí un doble clic y vamos a tener identificación del proceso, información del estado del procesador e información del control de proceso. ¿Por qué les parece que me interesa el estado del procesador? ¿Por qué me interesará eso? A ver, ¿por qué a un proceso le interesa el estado del procesador? Si se está utilizando, ¿no? Exactamente, es por el procesador el que va a llevar adelante la computación de un proceso. ¿Dudas hasta acá? ¿Duda de lo que es los datos del usuario? De lo que es? No, vamos a hacer así.
Porque ustedes todos me van a decir no, 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 ninguna duda. Y yo me voy a quedar con, que no sé. Caterina Montenegro. Hola Caterina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? No hemos hablado nunca, me parece. No. Me presento, soy Damián, profe de sistemas operativos. ¿Cómo estás vos? Todo bien, bien. ¿Todo en orden? Escúchame, ¿de dónde sos, Cate? ¿De Capital? Capital. Excelente. ¿Tenés algún hobby? Sí, me gusta mucho hacer deporte. Oh, qué lindo. ¿Qué deporte haces? Cheerleading. ¿Cuál? Cheerleading. ¿Eso es bailar? Es porrismo. Perrismo. Porrismo. Como Porrismo. porristas en Estados Unidos, nada más. Ah, perfecto. Ahora entendí. Y escúchame, ¿dónde se puede hacer eso? Sí, contame, ¿dónde se puede hacer eso? Y yo hice 2 años en instituto. Ajá. Y ahora estoy en Baila Conmigo. ¿Dónde queda Baila Conmigo? ¿Dónde es Baila Conmigo? En Alfonsina Stornis, la calle. Bien. ¿Barrio? No sé. Bien. No sé, barrio. ¿Por qué zona es? ¿Cerca? ¿Qué hay famoso cerca? Nada, tipo, está como al costado, arriba de la circunvalación. Ajá. Parque Liceo Primera. Ah, está, mira, Ariel Ahí. sabe todo. Parque Liceo Primera. Escúchame, ¿iban varones también a hacer esa actividad, ese deporte? Sí, bastantes. Ah, mira qué bueno. Muchos. Buenísimo. ¿Hace cuánto que haces? Y este sería mi 3er año. Bien. ¿Y tienen así exhibiciones o dónde se puede ver la gente que practica ese deporte? A nivel país hay 3. Ajá. Y después, depende del equipo que estés, puedes ir a competir a Chile o a Estados Unidos. ¿Has salido de Argentina compitiendo? No, todavía no, porque el club donde estaba no estaba muy bien capacitado. Bueno. Che, me gustó. Bueno, escúchame una cosa. ¿Cuáles son los datos del usuario? Dame un ejemplo de datos del usuario. Qué buena pregunta. ¿Cuál será? A ver. ¿Qué proceso usas vos habitualmente en la compu, Catarina? Y uso Zoom, uso Chrome, uso Notion. Bueno, usas Chrome, vamos con Chrome, ¿sí? Cuando vos abrís Chrome, ¿y qué hacemos ahí? Entro a Google y generalmente abro la página de la facultad. Bueno, esa página de información, esos son los datos de tu usuario. Vos ponés la URL de la página y la pones ahí, ¿sí? Seguramente abrís el material del sistema operativo y si hay algún práctico o algo, lo completás. ¿Cuál será el programa del usuario? ¿Cuál será el programa? Los datos ya vimos que son los datos tuyos que hay en autogestión. ¿El programa del usuario cuál será? ¿Qué programa usas para entrar a autogestión? La página del UTN. ¿Con qué programa abrís la página del UTN? ¿Qué programita usas? Recién me lo nombraste. Con Chrome. Con el Chrome, exactamente. Ese es el Chrome, ¿sí? Y después vamos a tener los diferentes procedimientos que se van a almacenar en la pila del sistema. ¿Te acuerdas cómo era la pila del sistema? La pila, el LIFO. LIFO. ¿Y qué significa que sea LIFO? Last in, first out. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Caterina. ¿Todo el resto entendió todo? ¿El resto también entendió lo mismo? Bien, seguimos. Sí, profe. Continuamos. Entonces, la identificación de un proceso sabemos que es el Process Identifier, que es el PID. Después tenemos el PPID. ¿PPID? ¿Qué será el PPID? PPID. Parent Process Identifier. El proceso padre. El ID del proceso padre. Perfecto. Y después tenemos el UID. ¿Qué será el UID? El ID del usuario. El ID del usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos si abrimos una solapa de Chrome, ¿cuál será el proceso PID? Vamos a poner que sea 15. ¿Cuál será el parent de la solapa de Chrome? Disculpen. Vamos. Quiero que participen más. ¿Cuál será el padre de la solapa de Chrome?
¿Han abierto alguna vez Google Chrome y han visto todos los procesos que genera? Bueno, va a quedar como tarea. Pero bueno. Pero vi que tenía varios procesos, Genera pero bastante, sí. nunca me interesó ver qué es lo que eran. Sí, eso. Los procesos tienen una estructura jerárquica. Eso quiere decir que tenemos un proceso padre y tenemos diferentes procesos hijos, ¿sí? Un ejemplo, si yo hablo Word, puede ser que Word me cree diferentes procesos hijos para cada documento. Entonces voy a tener un Word, proceso padre, y un Word, proceso hijo para cada documento. O lo que hace Chrome es un proceso Chrome para el programa y un proceso Chrome hijo para cada solapa. ¿Sí? A veces abrimos 5 solapas y vemos 5 procesos. A veces abrimos 5 solapas y vemos 40 procesos. Pero bueno, es así como funciona porque puede ir creando otros procesos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la identificación del usuario es propiamente la persona que abre ese proceso. ¿Sí? El usuario puede ser una persona, también puede ser otra aplicación que abra un proceso. Entonces tenemos un proceso A que tiene PID de 200. Si ese proceso se crea un proceso B, dentro de ese proceso se crea un proceso E. ¿Sí? ¿Cuál será el proceso padre acá? El A. Perfecto, el proceso A. ¿Sí? Entonces acá si tenemos el proceso C, ¿cuál será el padre del proceso C? B. El B de bueno. Excelente. ¿Y el padre del proceso C? El B. El D de perfecto y el D también, ¿sí? Entonces eso se llama jerarquía de procesos. Hay un proceso padre y hay un proceso hijo, ¿sí? Y a la vez hay otro proceso que es, o sea que tenemos que todo jerárquico. Siempre un proceso tiene un proceso padre. ¿Quién es el padre del proceso B? Bueno, ¿quién es el padre del proceso B? Esto es rapidísimo. Ah, Bien. ¿Pueden dos procesos tener el mismo PID? No. Muy bien, Sí. porque es un identificador. ¿Quién dijo sí? Profe, en Linux, ¿te acuerdas que habíamos visto que tenían parecidos, pero tenían distinta prioridad? ¿Procesos con Me el mismo confundí. PID? No. No importa, no importa. Procesos con el O mismo la PID. prioridad. Sí, pueden tener la misma prioridad, pero no tienen el mismo. Ahí está. Ah, ¿Sí? De 10. sí, sí. Perfecto, entonces, después tenemos información del estado del procesador. Bueno, acá vamos a ver. Registros visibles para el usuario se acceden por medio del lenguaje de máquina. Sí, sabemos que el usuario puede escribir información para un determinado proceso. Y registro de control y estado, registro del procesador. Contador del programa. ¿Qué tiene el contador del programa? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene el contador del programa? La siguiente instrucción. La ¿sí? dirección de la próxima instrucción. Excelente, excelente. Parece que hubieran estudiado mucho. Código de condición de operaciones aritméticas y lógicas. ¿Alguien me da un ejemplo de una condición lógica? No. Falso verdadero. Bueno, lo vamos a agarrar a Ignacio, ya que Ignacio es amigo de la casa. ¿Cómo andas, Ignacio? Acá andamos. ¿Cómo que andamos? Ponele onda, ponele onda. Alguien dijo que estaba bueno para tener una clase de sistema operativo. No me acuerdo quién dijo, pero yo lo voy a buscar. ¿Cuál sería una condición? ¿Qué programa abrís vos en tu caso, Ignacio? ¿Cuál es el programa que usas así habitualmente? También lo mismo, Zoom y Chrome. Y Word, Zoom y Chrome. por ahí. Bueno, Zoom y Chrome. ¿Cuál te parece que puede ser una condición lógica para el Chrome? Para el Zoom, disculpa. Ya me mareé. ¿Cuál puede ser una condición lógica? No sé, que esté prendido o apagado. Podría ser. A ver, algo más elaborado. Ariel Ponce, ahí tenemos, quien quería la clase buena. ¿Qué puede ser más elaborado? A ver. Tendría que producir alguna otra condición previa para que yo pueda ejecutar Zoom, por ejemplo. Por ejemplo, dame un ejemplo, dame un buen ejemplo. Vamos, Ariel, te tengo fe. Oh, usted tiene mucha esperanza. Vamos. A ver, bueno, que no sé, que el sistema operativo esté levantado, que tenga conexión a internet. Que chequee.
Sí, que tenga conexión a internet me gusta. El Zoom va a tener algo que va a decir si tengo conexión a internet definitivamente. También puede ser otras condiciones de Zoom. Por ejemplo, Que esté validado. Pues. por ejemplo, que tenga licencia o no. Por ejemplo, que el anfitrión me haya aceptado o no. Por ejemplo, que esté la cámara prendida o no. Por ejemplo, que esté el micrófono activado o no. Por ejemplo, que tenga conectados los auriculares para saber si sale por auriculares o sale por el sonido del sistema o no. Todas esas son condiciones de operaciones aritméticas o lógicas, ¿sí? Si bien yo nombré, estas son condiciones generales, ¿no? Yo nombré algunas que tienen relacionadas cuestiones de los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Pero no siempre tienen que ver con operaciones de entrada y salida. Por ejemplo, puede ser que si el usuario está en una reunión o no. Esa podría ser una condicional, ¿sí? Los sistemas continuamente usan condiciones lógicas y aritméticas, ¿sí? Ni hablar si queremos ver la cantidad de páginas que tiene un documento en Word, ni hablar si queremos ver la cantidad de usuarios que están en una determinada aplicación. El sistema se le pasa haciendo operaciones matemáticas y lógicas, ¿sí? Y después tiene información del estado, que podría ser si tiene interrupciones habilitadas o no, o si tiene un modo de ejecución, ¿sí? Después tenemos un puntero a cada proceso. Puntero de pila, cada proceso tiene una o más pilas de sistema LIFO, ¿sí? Ya lo vimos recién, ¿sí? Lo que era una pila LIFO donde se iban poniendo los llamadas a procedimientos. Seguimos entonces cuando hablamos de información del control de proceso, tenemos información de planificación y estado, el estado del proceso, si está corriendo, bloqueado, suspendido, listo. Tenemos una determinada prioridad, ¿sí? Un algoritmo de planificación que le va a dar tiempo a cada uno de los procesos. Después tenemos estructura de datos, punteros, ¿sí? Un proceso seguramente va a tener que acceder a archivos y va a tener que tener alguna estructuración de datos. Comunicación entre procesos. Cuando recién dijimos que que Chrome abre muchos procesos, eso también quiere decir que los procesos se tienen que comunicar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Que los procesos se comunican entre sí. Sí. Bueno, ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de comunicación entre procesos, por ejemplo? A ver. ¿Qué proceso usan que tenga comunicación con otro? A ver. Es facilísimo, por más que parece. Profe, Decime. Con la conexión a internet. puede ser, por ejemplo, ya que lo estamos citando, el Zoom, cuando Sí. yo abro el proceso de abrir el micrófono, que se tiene que correr otro proceso que sea el de tomar lo que yo estoy diciendo por el micrófono y transmitirlo al Exactamente. resto. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, si el proceso para activar el micrófono no te funciona, cuando querrás usar Zoom tampoco te va a funcionar, porque está usando exactamente el mismo proceso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, bro. Excelente, ¿sí? Los procesos en general necesitamos pasar la información de un proceso a otro, ¿sí? Acordémonos que siempre tenemos muchos procesos ejecutándose en nuestro sistema operativo. Siempre hay muchos procesos que van a estar levantando diferente información y le van a estar comunicándosela a otros procesos. Después tenemos privilegios de procesos, acceso a memoria, instrucciones que se pueden ejecutar, gestión de memoria, puntero a tabla de páginas, propiedad de los recursos, archivos abiertos, historial de uso. Bueno, ¿qué había visto que me interesaba hacer una pregunta? ¿Cualquier proceso podrá ejecutar cualquier operación? No. ¿Por qué no? No, profe. Y depende de cuál estén habilitados, digamos. ¿Me contás un poquito más? ¿Me das un ejemplo? En este sistema que usted tiene control sobre los micrófonos y los Zoom, digamos, y el video, Sí. usted puede habilitar o deshabilitarme a mí para que yo pueda tener el control o no, se pueda utilizar. Bien, me gusta el ejemplo, sí. Sí. Digamos, hay alguien que puede ser, como que sea una especie de administrador que te dé permiso para ejecutar o no. Exactamente funciona en el sistema operativo, ¿sí? Puede ser que un proceso tenga permiso para hacer cualquier cosa y puede ser que un proceso no tenga permiso para hacer nada, ¿sí? Ejemplo, si un usuario sin privilegio abre un proceso y yo no le doy permiso para que acceda a los discos, no le doy permiso para que use la interfaz gráfica, no le doy permiso para muchas cosas, va a ser nada, va a ser poquito, ¿sí?
En la práctica también vimos esa, la utilización de los archivos para dar permisos, ¿o no? Claro, por ejemplo, exactamente, el comando chmod permite dar permisos sobre determinados archivos a usuarios, grupos y otros. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Después tenemos las funciones del núcleo del sistema operativo. Acá como funciones del núcleo del sistema operativo vamos a tener la gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de entrada y salida y funciones de soporte. ¿Sí? Cuando hablamos de la gestión de procesos, hablamos de que son los encargados de crear y terminar procesos. ¿Sí? ¿Cuándo termina un proceso? A ver, ¿quién me dice cuándo termina un proceso? Y cuando se termina de ejecutar. ¿Todos los procesos terminan cuando se terminan de ejecutar? O cuando se No, interrumpe. cuando se interrumpen también. ¿Y cuándo más? Y cuando uno lo cierra. ¿Y cuándo más? Lo finalizo yo. Perfecto, ¿y cuándo más? Por ahí está el dedito Cuando de queda sin error, ¿no? responder. Perfecto, cuando queda sin responder alguien dijo, cuando falla, ¿no? A veces falla directamente. ¿Ha pasado que quieren abrir un juego y no abre y se termina el proceso? ¿Les ha pasado a Sí. alguien o no? Bueno, ¿sí? O quieren, le dan doble clic y no abre y no abre. Bueno, ahí está fallando algo y no. Bien, ¿y la creación? ¿Quién puede crear procesos? El propio usuario o el sistema operativo. Exactamente, el propio usuario puede crear el sistema operativo. Y también las aplicaciones, ¿no, Ariel? O sea, yo por ejemplo abro Word y eso me genera un Word, pero a lo mejor Word crea 70 procesos por atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Seguimos entonces con la gestión de procesos. Tenemos planificación y activación de procesos, sincronización y comunicación entre procesos. Puede pasar, sí, decime. Perdón, de lo que decía usted recién, cuando ¿es correcto decir que el usuario crea los procesos? ¿O es que el usuario pide que se inicie el proceso? Está bien, sí, sí, Que sí. no es lo mismo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, si dado el concepto de que no es lo mismo, no es lo mismo. Tenés razón, yo abro una aplicación. Lo que a mí me gusta siempre es como dar ejemplos de cómo suceden las cosas, ¿sí? Porque vos haces doble clic Word. Si vos no hicieras doble clic en Word, no se crearía un proceso de Word, ¿sí? Al margen de que vos no dispares una llamada for, que es la que crea un proceso y todo eso. ¿Sí? ¿Te respondí, Ignacio? Sí, sí. Pero está bien, está bien. Gracias. A veces me gusta ponerlo así como en concreto, y a veces no. Bueno, Sí, yo sincronización. por una cuestión de que, por ejemplo, el año pasado, Sí, ¿qué cuando pasó? tomaron justamente eso, Sí. uno ponía que el usuario daba el inicio y en realidad no, y que te lo ponían como mal. Porque ¿Eso fue en una justamente instancia final, en un parcial? ¿Dónde fue? en un parcial. Ajá, está bien. Es como que uno te dicen quién da el inicio, no, no es quién da el inicio, sino quién creó el proceso. Y si le ponías como que era el usuario, estaba mal porque justamente el ¿Era usuario es el que múltiple choice? pide ¿Era al... múltiple choice? Sí, creo que multiple choice. ¿Qué opciones tenías? ¿Te acordás más o menos o no? No, me acuerdo que decía el sistema operativo, el usuario, los dos o no sé qué otra cosa más. Está bien. Bueno, podemos ver qué pista te daba la pregunta, a lo mejor, sobre qué respuesta querías, ¿sí? Pero está buena la observación, ¿sí? Sincronización y comunicación entre procesos, ¿sí? La sincronización es cuando se ponen dos procesos, establecen como un punto de referencia y se ponen de acuerdo, ¿sí? Y comunicación entre procesos es cuando le pasan información a otro, ¿sí? Eso en cuanto a la gestión de los procesos. Después tenemos la gestión de la memoria. Cuando hablamos de gestión de memoria, tenemos que reservar memoria para los procesos. Se hace swapping. ¿Qué es lo que era swapping? A ver ahí. Cuando paso de memoria principal a disco o al revés. Exactamente. ¿Sí? Y después tenemos gestión de páginas y segmentos. ¿Sí? Acuérdense que las páginas son tamaño fijo y los segmentos no son tamaño fijo. Eso como para tener. Después tenemos a continuación la gestión de entrada-salida. Y ahí vamos a tener gestión de buffers. ¿Qué es lo que era un buffer? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hablábamos esto la clase pasada. ¿Qué es lo que era un buffer?
Quedé solo yo acá. Buffer era lo que hicimos del CD cuando saltaban, que tenía como un backup de los 5 segundos próximos para que no Claro. salte. Exactamente, un buffer es un almacenamiento temporal donde podemos guardar una determinada información por un determinado tiempo. Excelente. Después tenemos reservas de entrada, reservas de canales de entrada y salida. ¿Sí? Por ejemplo, si un dispositivo se encuentra activado, seguramente va a reservar un canal para utilizarlo. Después tenemos reserva de dispositivos para los procesos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo reservar un canal del disco rígido si estoy guardando algo importante y también puedo reservar el micrófono si estoy, no sé, haciendo streaming. Y por último tenemos las funciones de soporte. Las funciones de soporte son las que vemos en cuanto a gestión de interrupciones, ¿sí? Podemos ver ahí un registro de cuántas interrupciones ha sufrido un proceso. También sirven para obtener información para auditoría. No sé si un proceso fue cancelado, si un proceso no responde, si un proceso fue abierto por diferentes usuarios. Y monitorización. Monitorización. ¿Qué será monitorizar un proceso? ¿Y de dónde podemos hacerlo? Bueno, esto también es fácil. ¿Qué podemos monitorear de un proceso? Supervisarlos. Exactamente, supervisarlo, ¿sí? Y vamos viendo, por ejemplo, qué recursos consume, cuánto tarda en ejecutarse, ¿sí? Qué archivos abre, qué archivos cierra, bueno, toda esa información. En Windows sería con el visor de eventos. En Windows sería con el, por ejemplo, tenés visor de evento que tiene mucha información, tenés el Process Explorer que también tiene mucha información y tenés también el administrador de tareas, Ariel, para monitorear, por ejemplo, el uso de CPU, la cantidad de fallos de página, ¿sí? Sí, Toda esa sí. información. Todas esas son funciones de soporte en cuanto al monitoreo de un proceso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, seguimos entonces. Bueno, hablamos de control de procesos, ¿sí? Cuando hablamos de control de procesos, ¿alguien habló? Bien. Yo, el monitor de recursos también es una forma de monitorizar los procesos. El monitor de recursos, si cuando vos abrís el monitor de recursos... Ah, a ver, compartímelo. Me compartí el monitor de recursos, a ver qué tenemos ahí. ¿Puede ser? Sí, sí. Pero recuerdo que no a mí. Vamos ahí, que vos me parece que me querés participar para hacer la publicidad a 3B, ¿no es cierto? No, juro que esta semana me traen la compu de nuevo. No, no voy a hacer más esto. No, por favor. Y cobrarle comisión por la publicidad. Sí, ya vamos a monitorizar cuando aparezca ahí. Yo me acuerdo que me había dicho dónde quedaba, pero no me acuerdo dónde quedaba. Alguna vez supongo que pasa por ahí. ¿Lo comparto? Sí, por favor. Hay gente que todavía no tiene foto. No sé qué pasa con esa gente. Ahí está la propaganda. No usted, pero hay otra gente. Bien. Bueno. Abro un monitor de recursos. A ver qué tenemos ahí. Sí, mira, ahí tenés un proceso. Lo primero que veo ahí es un PID. Ya estamos. Tenés ahí cantidad de asignados. Sí, totalmente. Espacio que se... A ver, abrí todo. Maximiza. Maximization. No, tengo el cuadrito este del Zoom. Bueno, se puede, que dice memoria privada, se puede, ¿qué dice? ¿Se puede qué? Bueno. Se Ahí puede tenés. compartir. Podés agrandar la columna. Por el proceso. Sí, que cada vez no... El cheque de errores de página. Sí. Bien, entonces acá tenemos, sí, precisamente Ignacio es para monitorear, está monitoreando procesos, 100%. ¿Sí? Muchas gracias, señor. Volvemos a la presentación. Ajá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé. Bien.
Perfecto. Entonces, cuando hablamos de control de procesos, hablamos de modo de ejecución. Y tenemos el modo de ejecución modo usuario, donde ahí los programas se ejecutan de un modo menos privilegiado, ¿sí? Y no No tienen está compartiendo esa parte de la filmina, profe, ¿eh? O por lo menos a mí me parece. Bien, bien, bien. Se veía completamente el power, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, entonces, cuando hablamos de modo de ejecución en modo usuario, este es un modo con menos privilegios, ¿sí? O sea que no podemos acceder, por ejemplo, a las estructuras del sistema operativo, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Déjame buscar acá, ¿por qué? Felipe Arias, ¿cómo anda Felipe? ¿Puedes abrir el micrófono? Hola Felipe. No pasó nada. Agustín Filippi. Hola Agustín. Hola, profe. ¿Cómo ¿Cómo estás va? Agustín? ¿Todo en orden? Bien. ¿De dónde sos? De Ceres de Santa Fe. Ya habíamos hablado, me parece, ¿puede ser o no? Sí, sí, sí. Sí, Ceres ahí, que está cerca De de, Santiago del Estero. de Santiago del Estero. Escúchame una cosa, Agustín. Sí. ¿Por qué te parece que tenemos que ejecutar modo usuario? ¿Por qué nos interesa ejecutar un proceso con menos permisos, menos privilegios? ¿Por qué pensás vos? Porque a veces es necesario no permitir acceder a determinados elementos del sistema. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, para resguardar información que no queremos que se pueda acceder. Excelente, 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 excelente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo compartiera mi compu con 70 personas, vamos a hacer de cuenta, y si dejara mi home banking abierto, no sería una buena idea. ¿Sí? En cambio, si yo le doy pongo una protección que solamente yo puedo ejecutar home banking o lo que sea, eso es por seguridad. Y es excelente que hoy dijiste. No me hace falta darle toda la información y todos los accesos a todas las personas que trabajan conmigo. ¿Sí? Por cuestiones de seguridad, le doy a algunos sí, a otros no, y lo voy manejando. Muchas gracias, señor De nada, Agustín. profe. Después tenemos modo núcleo. Bueno, acá en el modo núcleo el software tiene control completo del procesador, de sus instrucciones, del registro y de la memoria. ¿Sí? Clarísimo que un proceso ejecutado en modo usuario tiene menos privilegio que un proceso ejecutado en modo núcleo, ¿sí? Cuando hablamos de proceso ejecutado en modo núcleo, en general hablamos de sistemas, de procesos de sistema operativo, ¿sí? Y siempre está bueno recordar la Program Status Word, ¿sí? La palabra de máquina. Creación de procesos. Pasos para la creación de un proceso. Asignar un PID único. Alguien recién dijo si se podía repetir el PID. Bueno, acá lo estamos diciendo. Asignar un PID único, ¿sí? No quiere decir que si yo tengo el proceso 15 y lo mato, a la media hora creo otro proceso, sea el 15. Está bien, único para el proceso. O sea, el proceso es un proceso que está todavía vigente. Reservar espacio de memoria para el proceso y la imagen del proceso, ¿sí? Miren todos los pasos que se hacen. Inicializar el bloque de control de proceso y empezar el proceso en la cola de procesos listos para su ejecución, ¿sí? Cuando cambiamos de un proceso a otro, por ejemplo, si yo estoy ejecutando el proceso A y voy a ejecutar el proceso B, eso se llama cambio de contexto, ¿sí? ¿En qué momento debería el sistema operativo cambiar de proceso? A ver. Cuando A un ver. Cuando proceso se hay alguna pone... interrupción. A ver, ¿cómo? Cuando hay alguna interrupción. Cuando hay alguna interrupción, por ejemplo, ¿cuándo más? Cuando el proceso está en estado suspendido. Exactamente, ¿cuándo más? Cuando falla. Cuando falla, ¿cuándo más? O cuando se llama algún proceso que tenga más prioridad. Sí, bueno, entonces vamos a ver acá. Han nombrado diferentes escenarios.
Pero bueno, también tenemos acá otro. Por ejemplo, cuando interrupción del reloj, se le acaba el tiempo al proceso A. ¿Sí? Entonces se le acabó el tiempo al procesador, vuelve al estado listo y le da el procesador a otro. ¿Están de acuerdo con esto? No sé si alguien nombró. Sí. Bien. Y después tenemos interrupciones de entrada-salida. Esto sí lo nombraron cuando finaliza una operación de entrada-salida. ¿Sí? ¿Qué modificaciones deberá realizar el sistema operativo? Esto es muy general. ¿Qué modificaciones deberá realizar el sistema operativo? A ver, ¿qué les parece? Vamos a avanzar más. No voy a ser tan estricto. Bueno, si se produce un fallo de memoria, por ejemplo, se intenta acceder a información que actualmente no está en memoria RAM. Eso es lo que se llama un fallo de página, ¿sí? Cuando yo cargo un proceso en memoria, tengo que cargar varias páginas del proceso en la memoria principal. Si el proceso me pide acceder a la página 5 y la página 5 no está cargada en memoria, eso lo que genera es un fallo de página que hace que el sistema operativo busque la página 5 y la cargue en memoria. ¿A qué estado pasará el proceso actual en ejecución? Bueno, si el proceso si el proceso necesita una página, que es una operación de entrada-salida, va a fallar, ¿sí? Y va a ir a estado bloqueado. ¿Qué estructuras del sistema operativo se actualizan en un cambio? Se me cortó esto, en un cambio de contexto. A ver, déjame ver esto. Un segundito que se me quedó. Bien, ¿ahí están viendo? Ajá. Bien. Bien. Bueno, entonces hemos quedado. ¿Qué estructura del sistema operativo se actualiza en un cambio de contexto? A ver, ¿quién me dice eso? Juan Barreto, que apareciste ahí recién. ¿Cómo anda, Juan? Bueno, perfecto, bien. ¿Todo bien, vos? Tranquilo, todo bien. ¿Tenías hobby vos? ¿Tenías un hobby jugar al fútbol? No, ¿cuál es tu hobby? No, yo no había dicho nunca el hobby. No, toco la guitarra. No mucho. ¿Cuál es tu hobby? Toco la guitarra nada más. ¿Qué Voy al guitarra? gimnasio. Bien, ¿guitarra clásica, guitarra eléctrica? Clásica, eléctrica, sí. Las dos tengo. Full. ¿Tenés pedalera? No uso. Porque uso más la clásica, entonces no. Bien. Bueno, ¿qué te parece que se actualice en un cambio de contexto? ¿Qué información se actualiza en un cambio de contexto? ¿Qué es lo que es un cambio de contexto, Juan? Por ahí había que arrancar. Sí. En los cambios de proceso. Bien, ¿cómo sería un cambio de proceso? ¿Cómo sería? Dame un ejemplo. Cuando fallaba. Bien, sí. Cuando... En tu caso, en tu compu, sí. ¿Cómo sería en tu compu? ¿El fallo decís? O cualquiera, o un cambio de proceso en cualquier... Exactamente, un cambio de proceso. Sí. Mm. ¿Cómo sería? Puede ser. No sé, por ejemplo, si estoy ejecutando un programa, bien. Lo cierro, bien. Deja de hacer lo que está haciendo para preguntar si vas a cerrar la aplicación que se está ejecutando. Bien, por y ahí ejemplo, cambia, si no guardaste o cosas así, claro. Exactamente. Sí. Bueno, Otra cosa. en realidad cuando hay un cambio de proceso, un cambio de estado de proceso,
necesitamos salvar los registros del procesador, actualizar el bloque de control, mover el proceso a la cola correspondiente. Cuando decimos mover el proceso a la cola correspondiente, es si el estado del proceso es bloqueado, si es listo, ¿sí? Seleccionar un nuevo proceso a ejecutar, actualizar el bloque de proceso seleccionado, actualizar la tabla de memoria y restaurar el estado del procesador con respecto al nuevo proceso. Todo eso ocurre cuando hay un cambio de estado de proceso. Ejemplo, cuando pasa del estado listo a ejecución, ¿sí? O cuando pasa del estado listo a listo bloqueado, o cuando pasa del estado bloqueado a listo, o cuando pasa del estado bloqueado a listo suspendido, ¿sí? Repetimos entonces, se van a guardar los registros, se va a actualizar el bloque de procesos, se van a mover el proceso a la cola correspondiente, se va a seleccionar un nuevo proceso a ejecutar, se va a actualizar el bloque de control, se van a actualizar las tablas de memoria y se va a restaurar el estado del procesador. ¿Sí? ¿Se entendió estos pasos que hace cuando se cambia el proceso? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo, Juan. Seguimos entonces. Conclusiones. ¿Es lo mismo un cambio de modo que un cambio de proceso? ¿Qué será cambio de modo? ¿Se acuerdan los modos de ejecución? No, no es lo Modo mismo. usuario y modo núcleo. Exactamente. Modo usuario y modo núcleo. ¿Sí? ¿Puede producirse un cambio de modo sin que se produzca un cambio de proceso? ¿Qué les parece? O sea, yo abro el proceso en modo usuario. ¿Lo puedo cambiar a modo núcleo? ¿Qué les parece? Creo que eso no se podía hacer en el proceso, pero sí en el contexto, ¿no? Cuando ocurre un Digamos, cambio de contexto. claro, digamos, cuando voy a cambiar, sí, si yo cambio el modo, estoy cambiando en realidad los permisos que tiene el proceso, las formas que accede, la información que accede, ¿sí? O sea que estoy ejecutando un proceso diferente, ¿sí? ¿Qué implica para el sistema operativo un cambio de contexto? Implica que voy a dejar de ejecutar el proceso que estaba ejecutando y voy a ejecutar uno distinto, ¿sí? El bloque de información de proceso es la estructura principal del sistema operativo para ejecutar la ejecución de procesos e implementar multiprogramación, ¿sí? ¿Qué es lo que era multiprogramación? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo que es multiprogramación? Que dos procesos accionan a la misma memoria. Exactamente, dos programas ejecutándose compartiendo la misma memoria. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Hasta ahí hemos llegado con los conceptos que queríamos ver en esta clase. Esta es la bibliografía utilizada, es el libro de William Stanley, del capítulo 3, desde la página 128 a la página 143. Está bueno que la lean también. El material se lo mandé a varios, así que si les hace falta el material, la pueden pedir a sus compañeros por el grupo de WhatsApp. Y tenemos acá aproximadamente 3 minutos para preguntas, inquietudes y consultas. Y si ustedes no preguntan, pregunto yo. Así que esta es la parte que más me gusta. A ver, a ver, a ver. ¿Preguntas, consultas? Bueno, acá vamos. Agustín Suárez. Hola, Agustín. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Antes que empiece con la ruleta rusa. No, no, no. Qué malo, Ignacio. Qué malo que sos, ruleta rusa. Dale. No me quedó muy claro si al final se puede cambiar de modo de ejecución sin iniciar otro proceso. Bueno. Es como que me quedó. Vamos a ver, vamos a pensarlo. Pensémoslo, a ver. ¿Qué significa cambiar de modo? Ayúdame. Cambiar los permisos que puede tener. Bien, cambiar los permisos que puede tener el proceso, ¿sí? ¿Y para qué se utilizaría eso? A ver. Y para poder acceder a cosas que antes no se podía. Perfecto, para darle más permisos, por ejemplo, ¿sí? Para ejecutarlo de manera diferente. Bien. Profe, en eso mismo Decime. que se está diciendo, no es lo mismo eso aplicado en Windows que en Linux. Porque en Linux lo podrías hacer en la misma sesión, mientras que en Windows no.
A ver, contame un ¿cierto? poquito, contame. No sé, por lo que tengo entendido, pues yo en las compu del laburo, por ejemplo, hay un montón muchas veces yo quiero instalar un programa, me es imposible, tengo que llamar al sistema para que vengan y ingresen ellos. Pero ellos lo hacen ingresando desde su, o sea, cierran la sesión y entran en la sesión administrador. No lo hacen desde la misma sesión de usuario básico, digamos. Eh, Mientras, contame sí. cómo es el escenario en tu trabajo, entonces, contame, repetímelo, por favor. O sea, en el laburo usamos Windows. Sí. Y tenemos creados para el personal que no es de IT, digamos, creado usuario y contraseña para poder ingresar. Cada uno ingresa y tiene el Windows básico. O sea, por ejemplo, inclusive tiene las proxies de internet bloqueadas y demás. Por ejemplo, no puedes acceder, no sé, decirte Facebook, por decir una cosa. O YouTube, no puedes ingresar. Pero en cambio, ingresando desde una cuenta administradora, sí lo pueden realizar. Como que tienen todos los permisos habilitados. No sé si se entiende. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a la pregunta de Ignacio que nos hacía. La pregunta era esta, Ignacio. A ver, es esta que está acá. Esta, acá. Ahí. Eso Él sí, em- sí, se puede Bien, producir un cambio de modo sin que se produzca un cambio de proceso. bien. La pregunta es, ¿puede producirse un cambio de modo sin que se produzca un cambio en el proceso? ¿Qué significa cambiar el modo? ¿Qué cambiaría un modo? Cambiar los permisos que tiene el proceso. Cambiar, sí, cambiar el nivel de privilegio. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a estar produciendo un cambio en el proceso, ¿sí? No, ahora el proceso va a tener permiso de administrador, si quieres decir, o va a tener más acceso. Entonces, sí o sí, se hizo un cambio de proceso. O sea que es como que el proceso Espera, en el espera, modo espera. anterior se terminó y empezar uno nuevo, o es el mismo proceso, pero cambiar los privilegios implica empezar otro proceso. Bien. Cambiar los privilegios no significa cambiar no significa iniciar un nuevo proceso. Lo que tenemos que, digamos, acá hay una diferencia, sí, acá hay una diferencia. Cuando hablo de cambio de modo, en realidad estoy cambiando los privilegios. Sí, ¿quién iba a hablar ahí? No, que el otro día, un ejemplo, digamos, no sé si va con el tema, es que en Word a veces te mandan archivos que no se pueden editar y te da la opción a que vos apretes el botoncito y lo puedas editar. Nunca salí del programa y nunca salí pero te cambia el permiso, digamos, Claro, te para cambia poder el editar. privilegio. Sí, eso sería un Ajá. cambio de modo, ¿sí? Te cambia el privilegio del proceso, ¿sí? Sí. No se produce un cambio de contexto, cambió el modo del archivo, ¿sí? Cambió el privilegio. Se está ejecutando como modo usuario, ahora pasó a ejecutarse como modo núcleo. ¿Sí? Ignacio. Sí, gracias. ¿Estás convencido, Ignacio? Me parece que no. Ignacio, a ver, O sea, dame. es como que lo tengo ahí, es como que lo quiero entender, pero tengo que investigar el respecto. Bueno, dale. Bueno, te tomo la palabra de que lo investigues. De todas formas, la clase que viene... Si no me queda muy claro. La clase que viene Sí, arrancamos con esto, ¿te parece? Mira que te voy a hacer hablar. Bueno. Dale. Bueno, ¿otras consultas, dudas, preguntas? Sí, profe, yo tengo una duda con lo mismo. Tomás, decime. Si usted en Google descarga algo, cualquier cosa, y Sí. ahí lo abre para instalarlo, Sí. y se abre en modo núcleo, y le surge el cartel donde esta aplicación va a generar cambios en la computadora, entonces necesita modo administrador. Sí. Eso es un modo de núcleo a usuario. Eso es un cambio de usuario a núcleo, sí. ¿De usuario a núcleo o de núcleo a usuario? Porque creo que tiene más permisos el de usuario que el de núcleo, ¿o no? No, el de usuario tiene menos permisos. ¿Sí? Ah, bien. El de usuario siempre tiene menos permisos. ¿Sí? Ahí tienen los dos. ¿Se puede al revés? O sea, no sé qué ejemplo puede ser al revés que sea de núcleo a usuario.
Se puede, eventualmente, que vos necesites tener menos permisos para hacer ciertas cosas, ¿sí? Podría ser que como surge como algún ejemplo. Ejemplo, puede ser que si yo quiero entrar a alguna aplicación, diga no, solamente voy a permitir que entre un usuario común y no entre un usuario con privilegios. Entonces ahí yo podría establecer que tiene que cambiar, si está como modo núcleo, pasar a ejecutarse como modo usuario. Sí se puede, no es algo muy común, pero sí se puede. ¿Sí? Hay aplicaciones que en modo root no te permiten que se ejecute. En modo núcleo no permite que se ejecute. ¿Sí? ¿Te respondí, Tomás? Claro, pero sí, sí. Entonces, sería algo como que usted, por ejemplo, usted es el anfitrión de la sala. Entonces Sí. usted va a decir que las personas que se conecten a la sala, sí o sí van a tener el video desactivado, por así decirlo. Sí. Entonces nosotros estaríamos entrando en modo núcleo, pero cambiamos a modo usuario porque usted no nos deja. O sea, como que se cambia porque tengo menos permisos. Sí, el modo usuario tiene menos permiso. Yo puedo ser que cree una aplicación que solamente permita entrar a gente sin privilegios, ¿sí? Que lo ponga como una restricción, ¿sí? De la misma forma que está la restricción de que para instalar una aplicación vos necesites ejecutarlo como modo núcleo, ¿sí? Pueden existir para ambos sentidos, ¿sí? Lo más común es que te pidan que te pases a un modo con más privilegios que a la inversa, pero también puede pasar. Claro, claro. Y la última pregunta sería si, bueno, este ejemplo que voy a dar, si es cambio de modo o no. Suponga que usted está en una aplicación y le diga, opcionalmente le pregunte qué quiere usar, si quiere usar, no sé, micrófono, cámara, si quiere que le accedan a los contactos o no. Si usted no selecciona ninguna, ¿hay un cambio de modo o usted sigue siendo modo núcleo, pero no permitió tales permisos, por así decirlo? Yo siempre me voy a estar ejecutando o modo usuario o modo núcleo. Nunca voy a poder ejecutar, Tomás, algo que no sea o modo usuario o modo núcleo, ¿sí? Se produce el cambio de modos, yo estoy ejecutando como usuario y pase a núcleo, o viceversa, ¿sí? Ah, claro, claro, claro. Sí, sí. Buenísimos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O estaríamos terminando la clase para arrancar la clase que viene con esta inquietud de Ruiz, del señor Ignacio Ruiz? ¿No hay ninguna duda? Bueno, gente, espero que hayan disfrutado la clase, espero que tengan un excelente día martes y un alto comienzo de semana. Nos estamos viendo, muchas gracias. Profe, ¿el presente fue la actividad de hoy o hay que Sí, ponerlo? ese es el presente. Ah, bien. Gracias, profe. Que tengan lindo Nos día. vemos, Chau, profe. chau. Nos vemos, Ariel. Nos Igualmente. vemos. Nos Que anden vemos. bien.